No fue un ruido lo que me despertó. Fue darme cuenta de que ya no dormía sola. Y lo peor no es que estuviera ahí, es que aprendió a hacerlo conmigo. No recuerdo cuándo empecé a dormir mal. Durante mucho tiempo pensé que era cansancio, estrés, cosas normales. Pero luego entendí que el insomnio no siempre viene de la mente. A veces viene de la memoria del cuerpo. De algo que aprendió a mantenerse despierto, porque hacerlo era más seguro que cerrar los ojos. Esto ocurrió hace años, cuando todavía vivía en un lugar donde las noches eran silenciosas de una forma que no tranquiliza. No era un silencio vacío, sino uno atento. Como si el entorno estuviera escuchando. Como si cualquier sonido humano destacara demasiado. La casa donde dormía era vieja. No antigua en el sentido bonito, sino gastada. Madera reseca. Paredes que crujían incluso cuando nadie caminaba. No tenía nada particularmente aterrador. Eso fue lo que me engañó. Lo que realmente da miedo rara vez se anuncia. La primera noche fue normal. Me acosté tarde, con la luz apagada, mirando el techo. Escuché los ruidos habituales, el viento, algún animal lejano, la casa acomodándose. Cerré los ojos y entonces sentí algo mínimo, tan pequeño que casi lo ignoro. La sensación clara de que no estaba durmiendo sola. No vi nada. No escuché nada distinto. Solo una certeza física, profunda, instalada en el pecho. Como cuando sabes que alguien te observa incluso antes de voltearte. Abrí los ojos. Todo estaba igual. Oscuro. Tranquilo. Me dije que era imaginación. Eso fue un error. Las noches siguientes la sensación volvió siempre igual. Nunca más intensa. Nunca más clara. Solo presente, como una respiración que no era mía, sincronizándose con la mía. Empecé a dormir boca arriba sin querer. Algo en mí evitaba dar la espalda. No soñaba. Eso fue lo más extraño. Cerraba los ojos y los abría horas después, con el cuerpo rígido, como si no me hubiera permitido descansar del todo. La tercera noche escuché el sonido. No fue un golpe, no fue un paso, fue el roce de algo contra el suelo. Lento, cuidado, como si no quisiera ser escuchado. Venía de un punto indefinido de la habitación. No podía señalarlo. Me quedé inmóvil. El sonido se detuvo. Esperé, el cuerpo tenso, el corazón demasiado consciente de sí mismo. Pasaron minutos. Nada más ocurrió. Al final, el cansancio ganó. Cerré los ojos otra vez. Esa fue la primera vez que soñé despierta. No fue un sueño normal. No había imágenes claras. Era más bien una sensación. La certeza de estar acostada. Y al mismo tiempo, de estar siendo observada desde un punto muy bajo, cerca del suelo, como si algo mirara la cama desde abajo. Sentí calor en los pies. Abrí los ojos de golpe. Nada. Pero desde esa noche empecé a dormir con los pies cubiertos, incluso cuando hacía calor. No fue una decisión consciente. Fue reflejo. Las cosas pequeñas comenzaron a cambiar. Objetos que no recordaba haber movido. Puertas que quedaban apenas abiertas. La sensación de que el aire en la habitación era más denso cuando apagaba la luz. Nunca escuché pasos claros. Nunca voces. Nunca sombras obvias. Solo una presencia constante. Paciente. Una noche me desperté con una presión ligera sobre el colchón, a la altura de los pies. Como si alguien se hubiera sentado ahí. No era peso completo. Era una intención de peso. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. La presión no se movió. No escuché respiración ajena. No sentí manos. Solo eso.
el colchón hundido lo suficiente como para no poder negarlo. Cerré los ojos, no por valentía, por supervivencia. Algo en mí entendió que mirar no era buena idea. Cuando la presión desapareció, tardé mucho en moverme, mucho más en volver a intentar dormir. A la mañana siguiente encontré marcas en la sábana, a la altura de los pies. No huellas, no formas claras, solo pliegues que no recordaba haber hecho, como si algo hubiera estado ahí el tiempo suficiente para dejar memoria. Pensé en irme, pensé en cambiar de lugar, pero también pensé algo peor. ¿Y si no era la casa? Las siguientes noches fueron más largas. El sueño se volvió fragmentado. Dormía por minutos. Me despertaba sin razón. A veces con la sensación clara de que algo se había acercado y luego se había ido, como si probara hasta dónde podía llegar. Nunca me tocó directamente. Eso fue lo que más me inquietó. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba inclinado sobre mí, no tocándome, respirando cerca, tan cerca que el aire parecía distinto, más tibio. No abrí los ojos. El cuerpo no respondió cuando quise moverme. No estaba paralizada del todo. Podía respirar, podía pensar, pero no podía reaccionar. La presión invisible se mantuvo ahí, sobre el pecho, no aplastando, solo presente. Sentí algo parecido a curiosidad. No mía, ajena, como si aquello estuviera aprendiendo algo de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Eventualmente, la presión se retiró. El control volvió al cuerpo de golpe, como si alguien hubiera soltado un interruptor. Me incorporé de inmediato. Encendí la luz. Revisé la habitación. Todo estaba igual. Pero yo no. Desde entonces, cada vez que me acuesto, el cuerpo recuerda antes que la mente. Hay una tensión anticipada, una espera, porque hay presencias que no buscan asustar, buscan acostumbrarte. Y cuando algo logra eso, ya no necesita mostrarse. Antes de continuar, te invitamos a que nos regales un like, nos comentes qué opinas de las historias y a suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a mejorar. Continuamos. Pensé que cambiar de casa sería suficiente. Pensé que el problema tenía paredes, que dependía de un lugar específico. Eso fue lo que me repetí mientras empacaba, mientras cerraba cajas, mientras evitaba dormir los últimos días para no sentirla otra vez. La última noche en esa casa no ocurrió nada extraordinario. No hubo ruidos, no hubo presión, no hubo presencia evidente. Fue la noche más tranquila de todas, y ahora sé que eso debió alarmarme. Dormí profundamente, demasiado. Al despertar sentí algo distinto. No miedo, no alivio, una ausencia incómoda. Como cuando dejas de escuchar un sonido constante y en lugar de sentir calma, te invade una inquietud extraña. Como si algo hubiera dejado de hacer ruido porque ya no lo necesitaba. Me fui al amanecer. La nueva casa era más pequeña, más luminosa. Gente alrededor. Perros, autos, voces humanas. Me dije que ahí no podía pasar nada. Que lo anterior había sido sugestión acumulada. Estrés, insomnio. La primera semana dormí bien. No profundamente, pero sin interrupciones. El cuerpo empezó a soltarse. La tensión en los hombros disminuyó. Empecé a creer que había ganado. La octava noche me desperté a las 3:17. No miré el reloj. Lo supe. Hay horas que el cuerpo reconoce sin necesidad de verlas. Estaba boca arriba, exactamente como antes. Sentí el mismo calor en los pies,
la misma atención silenciosa. Pero esta vez, algo había cambiado. La presencia no estaba explorando, estaba instalada. No hubo presión inmediata, no hubo roce, solo una sensación clara, abrumadora, de familiaridad, como si aquello ya supiera dónde estaba todo, como si no necesitara adaptarse. Quise moverme, pude. Eso fue peor. Me giré lentamente, esperando ver algo. No había nada visible, pero el aire frente a mí parecía más denso, como si la oscuridad tuviera volumen. Fue entonces cuando escuché el sonido por primera vez de forma clara. No provenía del suelo, no venía de las paredes, venía de mí. Un sonido bajo, involuntario, que no reconocí como propio al principio. Una especie de exhalación profunda, irregular. Me di cuenta con horror de que era mi respiración, pero no la estaba controlando del todo. Había un ritmo impuesto. Algo estaba sincronizando conmigo. Me incorporé de golpe. La sensación desapareció. Encendí la luz. Revisé la habitación con más cuidado que nunca. Nada. Ninguna marca. Ningún indicio. Esa noche no volví a dormir. Las siguientes fueron peores. No por lo que ocurría mientras dormía, sino por lo que pasaba antes. Empecé a sentir una especie de anticipación ajena al acostarme. No ansiedad mía. Algo distinto, como si el ambiente se acomodara, como si la noche supiera que pronto me iba a acostar. Los sonidos cambiaron. No aumentaron. Se redujeron. Los perros dejaban de ladrar a cierta hora. Los insectos se apagaban de golpe. El silencio volvía a ser ese silencio atento. Y siempre, siempre, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Empecé a notar marcas en mí. No golpes, no heridas, pequeñas presiones en la piel. Sensaciones residuales, como cuando alguien te sostiene el brazo durante mucho tiempo. Y al soltarte, el cuerpo tarda en olvidarlo. Soñé con lugares que no conocía. Espacios bajos, techos demasiado cercanos, olor a tierra húmeda. No había figuras claras, solo la certeza de no estar sola ahí tampoco. En uno de esos sueños sentí algo que nunca había sentido antes: paciencia. No humana, no emocional. Algo que no se cansa. Algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo no juega en su contra. Desperté con una frase clara en la mente que no sentí como pensamiento propio. Ya sabes dormir conmigo. No grité, no lloré. Me quedé sentada, respirando despacio, tratando de entender en qué momento algo así había aprendido eso. Busqué ayuda, no espiritual, no sobrenatural, médica, psicológica. Insomnio crónico, dijeron. Estrés postraumático, sugirieron. Me dieron pastillas. Dormí. Y eso fue un error. La primera noche medicada fue la peor de todas. No porque ocurriera algo violento, sino porque no pude resistirme. El cuerpo se hundió en el colchón con una facilidad peligrosa. La conciencia se aflojó. Sentí como la presencia se acercaba sin obstáculos. No hubo presión esta vez. Hubo alineación, como si algo se acomodara exactamente donde debía estar. Como si mi forma ya le resultara conocida. Sentí el colchón hundirse a mi lado. Sentí calor. Y entonces algo nuevo. Una especie de satisfacción silenciosa. No escuché palabras. No vi imágenes. Pero supe, con una claridad que me heló, que aquello no se alimentaba del miedo, ni siquiera del sueño. Se alimentaba de la costumbre, de dormir acompañado sin cuestionarlo. Desperté sobresaltada, empapada en sudor,
con el corazón desbocado. La luz estaba apagada. No recordaba haberla apagado. A partir de esa noche, la presencia ya no se ocultó del todo. No se mostró, pero dejó rastros más claros. El colchón hundido al despertar. La sensación de que alguien se había ido justo antes de abrir los ojos. El olor leve, casi imperceptible, a algo que no supe describir hasta mucho después. Humedad antigua, tierra cerrada. Dejé de tomar las pastillas. Dormía poco, dormía mal. Pero cuando dormía sin ellas, al menos sentía que podía resistir. Empecé a dejar la luz encendida. No por miedo a la oscuridad, sino porque noté algo inquietante. La presencia no se manifestaba igual con luz. No desaparecía, pero se mantenía más lejos. Como si observarla, aunque no pudiera verla, le resultara incómodo. Una madrugada me desperté y encontré la luz apagada otra vez. No me moví. Esperé. Sentí la atención inmediata, como si algo hubiera notado que estaba despierta. El aire se volvió pesado. La respiración volvió a cambiar de ritmo. Y entonces, por primera vez, sentí peso real. No en los pies. No en el pecho. En la cama, como si alguien se hubiera acostado a mi lado. El colchón crujió suavemente. Sentí el calor claro de un cuerpo que no respiraba como yo, que no se movía como yo, pero que estaba ahí, ocupando espacio. Una parte de mí quiso gritar. Otra entendió que hacerlo sería admitir algo que aún podía negar. No abrí los ojos. La presencia no me tocó. No me abrazó. No me inmovilizó. Simplemente se quedó, acompañándome, hasta que el sueño me venció. Al despertar, la cama estaba fría. No hubo marcas. No hubo rastro. Pero algo en mí había cambiado de lugar. Días después encontré tierra en las sábanas. No mucha. Lo suficiente para no poder explicarla. No había salido. No había tenido contacto con nada que justificara eso. Esa noche no dormí en la cama. Dormí en el sofá con la luz encendida, la televisión prendida sin sonido. El cuerpo rígido, la mente alerta. Aún así sentí la presencia. Más lejos, molesta, como si hubiera perdido algo que consideraba suyo. Entendí entonces algo que me tomó demasiado tiempo aceptar. No todas las presencias se manifiestan para asustar. Algunas se adaptan, aprenden rutinas, se acomodan a los horarios, a los cuerpos, a las debilidades. No entran a tu vida, se integran. Decidí irme otra vez, no lejos, no a otro estado, solo a un lugar donde pudiera probar algo distinto. La primera noche ahí fue tranquila, la segunda también. La tercera, desperté a las 3:17. No sentí presencia inmediata, sentí algo peor. La ausencia, como si algo que siempre había estado ahí, se hubiera levantado de la cama y supiera exactamente dónde encontrarme. Desde entonces duermo poco. Duermo mal, pero cuando duermo lo hago con una certeza constante. No estoy sola, y no lo estuve nunca. Algunas cosas no te siguen, te aprenden. Y una vez que lo hacen, no importa a dónde vayas a dormir. Historia real de una suscriptora. Un saludo enorme hasta Panamá para Roger Rodríguez, 1408. Gracias por escuchar en la oscuridad, por quedarte hasta el final y por ser parte de quienes no le tienen miedo al silencio, sino a lo que se esconde en él.
Si tú, como Roger, disfrutas estas historias cuando todo está en calma y la noche se siente más larga, suscríbete al canal. Aquí no gritamos. Aquí no usamos sustos baratos. Aquí dejamos que el miedo se acerque despacio y se quede contigo. Gracias por estar del otro lado. Nos seguimos escuchando cuando seas devorado por la noche